Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grande letra os escribo de mi propia mano, todo lo que los que quieren agradar en la carne, estos se obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gloria al Señor. Este capítulo está finalizando este libro tan interesante que nos ha hablado acerca de tantos temas. Hemos estado viendo con el grupo de pastores, supervisores, y lo vamos a ir viendo todos juntos. Pero este capítulo 6 está hablando de las relaciones, cómo nosotros nos comportamos con nuestros hermanos. Y hay algunos aspectos muy prácticos acerca de cómo nos comportamos con nuestros hermanos. Si somos llenos del Espíritu Santo, si realmente el Espíritu Santo está en nosotros, entonces tenemos paz, tenemos paciencia, tenemos benignidad, tenemos amor, tenemos el fruto del Espíritu está en nosotros. Entonces, inmediatamente el capítulo 6 describe entonces, llenos del poder de Dios, cómo nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos. Ahora, ¿sabe qué? Es interesante cuando hablamos de la ley en el monte de Dios, en el monte, vino a Moisés por causa de que era necesario mostrar al hombre su pecado, si no el hombre nunca hubiese visto la realidad de su vida. De tal manera que la ley lo confronta con su realidad. No matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, todo lo que es la ley. Entonces, en la antigüedad cuidaban mucho de guardar la ley. Y de lo contrario venía ese juicio de Dios. La ley entonces era ese juicio de Dios que fue derramado, que fue decretado
por causa del pecado del hombre. Y ahí estaba, esta es la realidad que ustedes tienen. Confrontarnos con la verdad de nuestra vida. Esa era la ley. Pero venido Cristo, y entonces, por causa del pecado, dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, el resultado de eso era la muerte. El pecado llevaba en sí castigo, la muerte. De tal manera que, venido Cristo, Él paga la culpa que estaba sobre nosotros en la cruz del Calvario. Ya no tenemos más, entonces, es liberada la culpa, Él lleva la culpa y nosotros somos libres por Cristo Jesús. Por eso el apóstol San Pablo tiene que decir acá, ya ni la circuncisión ni la incircuncisión, o sea, ni unos ni otros, tanto sean judíos como no judíos, ni unos ni otros, tienen libertad por la ley, porque cuando intentas por tus buenas decir, bueno, ahora me voy a portar bien, pero hago 15 cosas buenas y una hago mal, entonces ya todo lo demás no sirve, según la ley. Tengo castigo por eso que hice, según la ley. Pero según Cristo, pido perdón por mi pecado, inmediatamente soy libre. Es liberada mi culpa, pero no así. Sin Dios, sin Jesucristo el Señor es imposible. Entonces el apóstol San Pablo está diciendo, ni judíos ni no judíos, o sea, ni los circuncidados, ni los incircuncidados, ninguno tiene libertad, ninguno tiene liberada su culpa, ninguno tiene libertad, a no ser que Cristo Jesús haya venido a su vida por su voluntad, aceptar a Jesús por la fe en el corazón. Tomate un poquito de agua. Mire, es tan importante lo que está diciendo mi esposa, que a veces uno no se da cuenta realmente de qué se trata. Porque todos venimos aquí, estamos muy felices, escuchamos la televisión y ¿sabe? Queremos los beneficios, queremos que nos vaya bien, queremos ser sanos, queremos tener paz, que nos vaya bien, que tengamos suerte, dicen algunos. Suerte, suerte, que tenga suerte. Maneras de expresarse de lo que la gente busca, pero mi esposa está poniendo en términos muy precisos y muy justos. Está poniendo en términos bien precisos y justos esta idea, hermano, de que fue necesario que Dios trajese la ley y que fue traída de una manera, por así decirlo, casi espantosa cuando se produce allí en el monte de Sinaí, que conmovió a la gente que lo veía y lo que estaba ocurriendo eran truenos, relámpagos, terremotos extraordinarios. Estaba Dios diciéndole, gente, están condenados, gente, están para ir al infierno. Eso es la ley. La ley dice, te vas al infierno. ¿Y sabe cuál es una de las cosas que a veces me parece que no nos ayuda en nosotros? Es que hacemos una negación de ese problema. Parecería, yo no tengo problema, no, eso no es para mí. Pero cuando Dios trajo y estableció en términos legales, así muchachos, están advertidos, la realidad es esta. No hay hombre que se pueda salvar, no hay persona que pueda resolver sus cuestiones, porque legalmente hay una condenación. Y si usted ha escuchado, este es el Evangelio, y al escucharlo usted ha reaccionado, lo felicito. Pero no piense que usted viene aquí solamente para recibir un toque de Dios, una bendición de Dios, una satisfacción interior. Usted viene también para deshacer esa condenación que pesaba sobre usted. La mayoría de las personas, Jesús lo puso en estos términos, dice, hay un camino muy ancho y mucha gente transita por ese camino que va a la perdición, pero hay otro camino que es el que usted está transitando. Así es. Entonces, sí, tomé ya bastante. Pero el tema es que
Por eso el apóstol San Pablo está diciendo acá, dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Mire ese versículo 15, una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. No el Israel que nosotros conocemos, el Israel, el que es de esta tierra, el Israel de Dios. Entonces, el apóstol San Pablo está diciendo, hay una nueva creación en Cristo Jesús. La ley que me condenaba, ahora Cristo me libra de esa condenación que tenía por causa del pecado que estaba en mí. Ahora no está mal. Entonces, está diciendo, llenos del Espíritu Santo, en esa nueva creación vivimos en esta relación que nos describe este capítulo 6 de Gálatas. Quiero ver algún aspecto de cómo poder relacionarnos entre nosotros. Vamos a ver Samuel, ¿sí? Vamos a ir a Samuel. Segunda Samuel, capítulo 17, versículo 27. ¿Está? ¿Lo encontró? Bien. Dice así, verso 27. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Nahas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, bueno, todos esos. Rogelín, todos nombres raros. Pero el detalle es el siguiente. Trajeron, dice, luego que David llegó a ese lugar, Mahanaim, vinieron toda esta gente que dice ahí, mire, usted lo tiene ahí. Un poquito arriba, a ver, el 27, ponen el 27, después vamos a ir ahí. Después vamos al 28, pero ahora vamos a ir. ¿Ve? Luego que David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Nahá, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lobedar y Barzilai, Galadita, de Rogelim. Todos esos. Ahora, estas personas, vamos a ver la importancia que vienen a tener en este evento que vamos a considerar en esta noche. Hace la semana atrás estuvimos viendo acerca de otro personaje llamado Jacob que estuvo en este lugar, pero ahora vemos a David. David llegó a este lugar y allí salieron a su encuentro muchos amigos. Él estuvo en ese lugar acompañado de un puñado de amigos. Él estaba huyendo, David, porque era perseguido. Y entonces estaba aquí con un puñado de amigos fieles, que eran fugitivos como él, igual que él. Él estaba huyendo. Sin embargo, vamos a ver algo importante de estos amigos. No había ángeles visibles como en el caso de Jacob, que tuvo el encuentro con aquellos ángeles. Pero los ángeles estaban representados en estos amigos. Había ángeles celestiales, el aspecto celestial, seguramente que había ángeles que ellos no veían, pero eran ángeles representados en sus amigos. Seguramente que había ángeles del cielo. Ahora vamos a ver este puñado de amigos que eran fugitivos como él. Está el viejo Barzilai, era ya viejo. Si uno ve la historia anterior, se da cuenta
que ya este hombre es de edad avanzada. No era un ángel con alitas, pero estaba ahí con él. ¿Y quién es el otro? A ver si lo ponemos, es Maquir. Hay otro ahí, de Lodebar, lo leímos. Ellos traían consigo, y leímos el versículo que sigue, dice, trajeron a David y al pueblo que estaba con él, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzo tostado, miel, manteca, ovejas, queso de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Esta gente le trajo todo esto a David. Era lo que él estaba necesitando, porque él estaba en una gran necesidad. Él no estaba huyendo porque había hecho algo malo, él estaba huyendo por causa de que lo perseguían injustamente. Ahora miren, esto no son ángeles. No eran ángeles precisamente. ¿Quién es aquel amigo que aparece aquí muy prominente? Tiene acento extranjero, porque no es de ellos, porque es una monita. ¿Cómo se llama? Sobí. El hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón. ¿Has escuchado alguna vez hablar de ese pueblo? La Biblia lo relata. Eran enemigos. En un momento no eran amigos de David, eran enemigos. Sin embargo, estos enemigos de Israel, ahora Dios los usó para bendecir a David. Y esto es lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer que enemigos se vuelvan tus amigos. Dios puede hacer que los enemigos más acérrimos vengan en tu auxilio. Y vos digas, pero ¿cómo puede ser? ¿Este va a venir a ayudarme en mi necesidad? Tú clamas y el auxilio de Dios puede hacer que venga por esos enemigos y los hace tus amigos y les vuelve el corazón. Dios puede tocar esos corazones y que sean de tu ayuda y de tu sostén. Dios puede hacer esto y los transforma como en esos ángeles que vienen a auxiliarte. A veces pedimos a Dios, Señor, ayúdame, auxíliame, necesito, tengo esta necesidad, si puedes ayudarme, Señor, tenía necesidad. Él y todos los que estaban con David, que eran los que habían huido con él, estaban en necesidad. Eso es el pueblo que cuenta ahí. Estaban en una... Vean los detalles, si lo podés poner otra vez, señor director, vean los detalles de la necesidad que tenía David. Era lo indispensable. Mi esposo recién estuvo contando acerca de la comida. No contó bien la receta de las berenjenas. Pero dice, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lenteja, garbanzo tostado, miel, manteca. No tenían nada esta gente. David estaba con hambre. No tenían dónde dormir. Tuvieron que traerle camas. Estaban en una gran necesidad.
Seguramente David clamó a Dios que vaya en su auxilio. Cuando uno lee los salmos de David, son tremendos esos salmos de David. Reflejan el estado de ánimo de tantas veces que tuvo David. Pero cómo él amaba a Dios, cómo él adoraba a Dios. Él estaba lleno de Dios. Él había aprendido a amar a Dios. Él había aprendido a obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Y él estaba huyendo aún jamás levantó su mano sobre el que era el siervo de Dios. Pero él huía, tuvieron celos de él, envidias de él, lo perseguían de muerte y él ahí estaba, con una gran necesidad y seguramente clamó a Dios. No eran los de su nación, no eran los que en un tiempo estuvieron con él, acompañándole. Ninguno vino en su auxilio. Él estaba rodeado de gente de lo peor. Gente que comenzó a huir con él. Pero ¿quiénes vinieron en su auxilio? Sus enemigos. Los que eran sus enemigos. Dios tocó el corazón de esta gente para traerle en esa necesidad indispensable que tenía David. Esa necesidad básica que es dónde poder descansar, cómo alimentarse, cómo beber. Mi esposo me dice, toma agua, toma. Beber, que tanta necesidad tenemos, ¿verdad? No podemos estar si no tomamos el agua. Si no nos hidratamos correctamente. Él estaba en una necesidad imperiosa. Y sabe, hermano, a veces nosotros nos encontramos en esas circunstancias y clamamos a Dios. Y decimos, ¿cómo puede ser, Señor, que no tengo el auxilio? ¿Cómo puede ser que no viene el auxilio para esta mi necesidad? Si tú estás viendo, no tengo para comer, no tengo para beber, no tengo dónde dormir. Tú lo estás viendo, Señor. ¿Cómo puede ser? ¿Y dónde están mis hermanos? ¿Y dónde están mis amigos? No, ni siquiera se acordaron. ¿Sabe que a veces esos amigos y esos hermanos parece que no ven tu necesidad? Pero no es porque no la quieran ver, sino porque Dios tiene sus maneras de obrar. Y Él puede traer esos enemigos para ayudarte. Porque Él tiene un propósito, quebrar ese corazón para servir al siervo de Dios. Y eso pasó ahora. Estos que eran enemigos de Israel, estos nombres eran sus enemigos. Dios puede hacer cosa grande. Cuando sus hijos, sus siervos requieren el socorro de Dios. Él puede hacer que vengan a ayudarte. Hermano, nosotros tenemos el gran ayuda, Jesucristo el Señor. El Señor encontró el gran abogado cuando Él estaba en situaciones adversas. Era su enemigo, pero se constituyó en su abogado, Pilato. Si usted escucha la historia, si usted lee la historia, va a encontrar que Pilato se transformó en el abogado del Señor Jesús, en el abogado defensor. Sin embargo, era su enemigo. Tuvo sueños tremendos por causa de él. Dios puede transformarlo en tu amigo. Dios puede hacer que esos enemigos sean tus amigos. Que Dios transforma esas vidas para servir a sus siervos. Y tantas veces el Señor trae el auxilio de la manera más insólita, como aquella mujer al profeta.
le auxilió cuando tuvo necesidad y era lo último que tenía aquella mujer. Sin embargo, Dios usó esa mujer para servir al profeta y ella fue próspera, bendita del Señor, transformó su vida, su casa, su familia. Y cada uno de los nombres que figuran aquí eran enemigos de David. Sin embargo, Dios transformó sus corazones. Ahora tenían misericordia, ahora tenían amor. Y actuaron de una manera extraordinaria para con David. Actuaron de una manera agradecida para con David. Muchos hombres buenos, hermanos, han encontrado generosa ayuda en tiempos de necesidad. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso recogerá. Lo que tú siembras, según Dios, si tú siembras en bendición, tú recogerás. Si tú siembras para otros, no importa quiénes sean. Por eso el Señor dice, ama aún a tus enemigos. Es tan difícil, hermanos, este punto de amar al enemigo. Sin embargo, Dios dice, aún a tus enemigos, siembra para bien, que recogerás bien. Si somos una bendición para otros, ellos serán una bendición para nosotros. Si hemos traído personas a Cristo y han encontrado al Salvador, vamos a recibir la gran bendición del Señor. Dice que un pecador que se arrepiente delante de Dios, dice que hay fiesta en los cielos. Es tremendo este capítulo 6, hermano, a mí me conmueve. Si Dios te bendice, hermano, tú tienes tanto para dar. Aún a tus enemigos. Cada uno de estos que llegaron a David para ayudarle, se rindieron a David y dieron gracias por la vida de David. Sus corazones habían cambiado. Hubo una transformación. Tú no sabes lo que Dios puede hacer. Dios puede usar tu necesidad para bendecir a muchas personas. Y sabe que a veces nosotros ante la necesidad inmediatamente renegamos de Dios, renegamos de nuestros hermanos, renegamos de todo y decimos lo que a mí me pasa es tremendo y no tengo la ayuda y yo no la veo la ayuda, pero tú no puedes ver con tus ojos quizás, pero si abres tus ojos espirituales vas a ver que Dios está trayendo la ayuda y tú no la recibes. Dios está trayendo la ayuda para ti. Pero Dios está viendo tu corazón. ¿Qué pasa? ¿Por qué te enojas con tus hermanos? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué tienes pleitos? Si Dios ha escuchado tu oración, Dios viene en tu auxilio. Dios tiene mucho para darte. Pero Él tiene sus formas. Quizás esa necesidad que vives, insisto, es para beneficios de muchos. No era uno solo, eran un grupo de enemigos que vinieron para David, trayendo todo lo que necesitaban. Y este viejo noble fue ciertamente tan útil a David. Este hombre que había sido su enemigo fue tan útil para David, como los ángeles lo fueron para Jacob en aquel momento que leímos la otra vez. Realmente fueron esa fuerza de Dios para David, fueron ese sostén de Dios para David. Hubo otro evento ahí cuando Eliseo tuvo que decir a
a su compañero, Señor, que él pueda ver cómo hay un ejército a nuestro favor. Cómo tuvo que en aquel momento Eliseo vio, cuando Elías partió, vio, dice, carros de fuego, carros de fuego. El ejército de Dios está en esta tierra. El ejército de Dios está a nuestro alrededor. Tú lo puedes ver. Tú lo puedes ver. Tú puedes ser esa fuente de bendición para tanta gente, hermano. Este es el tiempo glorioso de los hijos de Dios. Dios enviará para consolarte, para cuidarte, para sustentarte en tiempos de necesidad. El Señor ha prometido, nunca te dejaré huérfano, nunca el Señor te dejará huérfano. Entonces ten una actitud, como dice acá en Gálatas capítulo 6, constantemente. Si hay alguno en necesidad, ahí vamos a ayudar. Sobrellevar las cargas de los otros. Es esa actitud con el carácter de Cristo. Es algo práctico, por eso insisto, estos hombres le trajeron lo práctico, cama, ollas, utensilios que necesitaban para cocinar. No tenían nada. Una actitud práctica. Y yo te desafío, hermano, que tengas una actitud práctica. Y cuando estás en necesidad, sepas ver el auxilio de Dios que viene para ti. Sepas ver que nunca el Señor te va a dejar huérfano. Siempre Él va a venir en tu auxilio. Y aún en esos que en un momento fueron tus enemigos más acérrimos, Dios puede quebrantar esos corazones para ser de bendición para tu vida. Ese es mi Dios. Dios tiene para nosotros los cielos abiertos. Ahora, tu actitud debe ser esta actitud que dice aquí en Gálatas capítulo 6, llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, hermano. Y entonces yo tengo un corazón dispuesto para dar y un corazón dispuesto para recibir y para ver cuando viene esa ayuda de Dios para mi vida. Yo te aliento, hermano, a que vivas la vida cristiana normal, natural. La vida cristiana tiene poder cada día en nuestra vida. La vida cristiana tiene resultado en nuestra vida. La vida cristiana, hermano, siempre, 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 siempre es de poder para tu vida. Siempre. Cuando estás en necesidad y cuando estás en abundancia. Cuando estás en necesidad, insisto, Dios puede aún usar esa necesidad para bendecir aún a tus enemigos. Y cuando estás en abundancia, Dios puede usar tu vida para propósito. Quizás Dios en un tiempo te da abundancia porque Él tiene propósito. Siempre será propósito para su reino. Y en un tiempo Él te dará esa abundancia y tú tienes que entender por qué Dios te lo está dando. Y esto es importante que lo entiendas. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es algo de gente de buena voluntad. La vida cristiana es el carácter de Cristo, lleno del Espíritu Santo de Dios. La manifestación del Espíritu derramada hacia afuera, hacia los otros, hacia los otros, hacia la gente, hacia la gente. Y eso somos, hermanos. Los hijos de Dios siempre somos gente de corazón, somos gente de amor, somos gentes benignos, somos gentes de paz, somos gente dadivosas, somos gente con corazón abierto, con manos abiertas.
Por eso el Señor dice, dale al que te hiere una mejilla, dale la otra. Es ese carácter de Cristo que tiene que abundar en nosotros. Y tu vida será de bendición para muchos, aún para tus enemigos. Este mundo está necesitando de que sus hijos se levanten en el poder del Espíritu de Dios y transformen los corazones. Es un mundo, hermano, tan confundido. Es un mundo que está en la tristeza más profunda, que solo los hijos de Dios pueden levantarlos y darles gozo y darles paz y levantarlos a la dimensión de gloria. Solo los hijos de Dios. Tú eres. Mire, mi padre fue un hombre simple, pero un hombre lleno del poder de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y no hubo persona que no amó a mi padre. Pero él tenía esta característica. Aún a sus enemigos él bendijo. Y Dios lo bendijo a él y bendijo a su familia. Y bendijo a sus generaciones. Dios tiene para tu vida bendición hasta que sobre y abunde. Hermano amado, es importante que te vean y digan, yo a no sé por qué, pero lo amo. No sé por qué, pero algo tiene. Me atrae, algo tiene. No sé por qué, pero algo tiene. Algo tiene. Y que tú puedas decirle, ¿sabes qué? Eso es el poder de Dios, es Jesucristo en mi vida y lo puede hacer en tu vida también. Tú puedes transformar. Tú puedes convertirte en ese ser transformador de almas. Y estamos aquí con ese propósito en la vida. Hermano, levántate y resplandece. No estés encerrado en tu mundo. No estés encerrado en tus desgracias, en tus miserias. Levántate y ve lo que Dios tiene preparado para ti. Dios tiene una mesa preparada para ti. Dios tiene cosas grandes para ti. Pero Él tiene sus formas y sus caminos. Aprende a ver con tus ojos espirituales lo que Dios tiene para ti. Ponte de pie, hermano. Alabamos a Dios en nuestro corazón. Ponte de pie, hermano. En este día decídete cambiar. En este día decide cambiar esa circunstancia que tienes. En este día, aunque estés así como David en una cueva, huyendo, estás en una cueva de tus problemas y tus historias y vuelves otra vez a lo mismo y vuelves otra vez. Y vuelves otra vez a las mismas viejas costumbres. En esta noche el Señor dice, yo estoy enviando la ayuda. Abre tus ojos espirituales y ve, pastora, ¿cómo hago para abrir mis ojos espirituales? Hermano, sé entendido en Dios. Dile a Dios, ayúdame a ver. Como aquel profeta tuvo que decirle, abre los ojos de y ve todos los que están a favor nuestro. Hermano, si tú tienes a Cristo, la promesa de Dios es sí, amén, y dice que nunca estarás solo.